es un líder en la calle, con la gente. Necesariamente viene de la derecha conservadora. Se vale poner toda la estructura pública al servicio de los poderosos. Al momento de esta grabación en estricto directo, José Antonio Meade sigue sin tuitear. Esta noche en el Soberano News, no hay diálogo con la delincuencia organizada. Se buscan alternativas para lograr la paz en el país y dar inicio a un proceso de justicia transicional. Detenido el presunto agresor del periodista de ADN 40, Juan Manuel Jiménez. Hay línea de investigación sólida que lo liga a los Claudios, grupo de choque vinculado al alcalde priista de Coajimalpa. Secretaría de Economía anuncia acuerdo para suspender investigación antidumping contra exportadores mexicanos de tomate en Estados Unidos. ¡Comenzamos! No hay diálogo con la delincuencia organizada. Fake news. Mientras la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que estaban dialogando con diferentes grupos para alcanzar la paz, los de siempre escucharon que se estaba dialogando con la delincuencia organizada. Es curioso, porque precisamente quienes recibieron sobornos del narcotráfico mientras gobernaban son ahora los que se escandalizan ante una noticia falsa que plantea un diálogo no suscrito con el crimen organizado. El propio presidente López Obrador habló de este diálogo con grupos de autodefensa comunitaria, diciendo que la situación de muchas comunidades que fueron plenamente abandonadas por el Estado se complejizó y la gente tuvo que recurrir a defenderse a sí misma con este tipo de grupos, pero recalcó que la tarea de defender a la nación y de defender a la gente es principalmente responsabilidad del Estado, así que no se van a apoyar este tipo de grupos desde la estructura pública. Es importante reseñar que los grupos de autodefensas y la delincuencia organizada no son lo mismo. Los grupos de autodefensa surgieron en las comunidades como última alternativa para defenderse de la violencia y del abandono al que el Estado los sometió. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también hizo una diferencia entre los homicidios del crimen organizado y el feminicidio. Porque el feminicidio, en palabras de la propia Olga, es el asesinato a una mujer por ser mujer y por motivos de odio y misoginia. El feminicidio no tiene que ver o no tiene mucho que ver con los homicidios del crimen organizado o de otro tipo de crímenes. Este concretamente es un tema de violencia estrictamente contra la mujer por el hecho de ser mujer. Es una violencia que empieza a gestarse desde los ámbitos más íntimos, empieza normalmente en el ámbito familiar. Cuando empieza a escalar esta violencia en contra de las mujeres en el ámbito familiar, prácticamente en muchas ocasiones es la crónica de una muerte anunciada. El agresor del periodista Juan Manuel Jiménez de ADN 40 estaría vinculado al grupo porril Los Claudios, cercano al alcalde priista de Coajimalpa, al señor Rubalcaba. Este grupo porril se ha caracterizado por distintas agresiones en campaña electoral que sucedieron contra mítines de Claudia Sheinbaum y de Morena. En su momento a este grupo delincuencial también se le vinculó con Mauricio Toledo en Coyoacán durante, reitero, la campaña electoral. Este tipo de grupos porriles han sido estrategia permanente de aquellos sectores que se aferraron al poder, muy especialmente en la Ciudad de México, con redes clientelares hiperlumpenizadas que utilizaban a la gente con pequeñas prebendas para hacer todo aquello que ellos, desde la cobardía del poder, nunca se atrevieron a hacer. Con este tipo de redes clientelares violentas e hiperlumpenizadas, la candidata Barrales intentó ganar la Ciudad de México e incluso algunos de sus cercanos, de los que manejaban este tipo de redes con los hilitos desde arriba, hoy están en cargos públicos en el legislativo. Pero qué bueno que el pueblo es sabio y que no volvieron a gobernar esta bella ciudad. En la mañanera, el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, anunció
que la fuga de gas LP en Acajete, Puebla, ya se encuentra controlada y no supone un peligro para la población. Ante la complejidad del proceso, Pemex decidió hacer una quema controlada en la zona para evitar que el gas remanente llegara a las comunidades habitadas. Se realizó un cierre carretero, un cerco de seguridad y se evacuó a la población cercana. Mientras tanto, el presidente López Obrador hizo un llamado para no poner en riesgo a las comunidades con tomas clandestinas de gas, recordando que hay alternativas diferentes al huachicoleo y a la delincuencia organizada. El presidente López Obrador anunció que este fin de semana nos vamos a quedar sin gira porque se va a encerrar en su quinta de Tabasco a terminar su primer informe de labores que dará a conocer en septiembre a la totalidad de la población. Nos llaman populistas como insulto, porque creen que hacer lo que el pueblo pide está mal. Por eso desde El Soberano inauguramos una nueva sección de video llamada Lecciones Populistas de Política y Moral, donde abordaremos diferentes aspectos de la vida pública y del quehacer político nacional para que de una vez por todas entiendan que democracia es hacer lo que el pueblo quiere. Gracias al equipo del Soberano por esta nueva sección. Lo que creo, pero no solo para este caso, sino para otros, aplica parejo, el que quienes nos dedicamos al noble oficio de la política tenemos que actuar poniendo por delante los ideales, los principios. Y le debemos de profesar un profundo amor al pueblo. Si no hay ideales, no hay principios, no se puede hacer política. Si no se le tiene amor al pueblo, no se puede llevar a cabo el oficio de la política. Ya pasó el tiempo en que la política era sinónimo de individualismo, de sacar provecho personal, de estar pensando nada más en intereses personales, por legítimos. Se logró acuerdo para frenar las investigaciones antidumping a los productores de tomate mexicano en los Estados Unidos. Este nuevo acuerdo, impulsado por la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Agricultura y la Embajada de México en Estados Unidos, impedirá la imposición de nuevos aranceles a este producto que está en crecimiento. Todo esto ocurre en el contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Para seguir abordando este tema desde lo más técnico, tenemos el comentario de nuestro querido colaborador, pluma patriótica maravilloso, Mercurio Cadena. Mercurio, ¿qué nos puedes contar sobre este tema? ¿Qué tal, Abraham? Buenas noches. El nuevo acuerdo de suspensión es una victoria angustiante que sigue debajo de la espada de Damocles. Es decir, si bien la industria jitomatera puede festejar, la amenaza que sobre ella ha puesto el gobierno estadounidense persiste. Expliquemos brevemente de qué estamos hablando. Dumping se traduce como vertedero en español, y un vertedero es básicamente un cuchitril, un basurero. Con este concepto se hace referencia a una práctica económica muy sencilla y perversa, a vender por debajo del precio normal de un producto. De ahí la metáfora, es como tirar los precios al basurero para que nadie gane por un tiempo. La razón por la que las empresas hacen esto es para acceder agresivamente a mercados. Si bien muchas veces vender más barato de lo normal les genera pérdidas, tienen la capacidad financiera de sostenerlas por un tiempo, y lo hacen a cambio de generarle pérdidas a sus competidores, y si estos no tienen tanta salud financiera, esas pérdidas terminan sacándolos del mercado y dejando cancha abierta para que la empresa que tiró los precios pueda apropiárselo. Una vez muertos los competidores, los precios vuelven e incluso sobrepasan los niveles que tenían antes de tirarlos a la basura.
Los países tienen medidas para proteger a su industria frente a estas prácticas, y a esas medidas se les conoce como antidumping o antibasureros, podríamos decir en español. La más común es imponer aranceles hasta por el monto de lo que la empresa basurera haya bajado los precios para que el impacto financiero sea mucho mayor al que calcularon, no lo puedan soportar y se vean forzados a detener el tiradero. En 1996, el Departamento de Comercio de Estados Unidos acusó a la industria jitomatera mexicana de tirar sus precios para acceder al mercado estadounidense e inició formalmente una investigación para determinar el daño causado a la industria y cobrar lo correspondiente, así como para establecer aranceles fijos que paliaran, según ellos, el pretendido daño. Sin embargo, ese mismo año suspendió la investigación con el primer acuerdo de suspensión antidumping. Ese acuerdo reguló por 23 años las exportaciones mexicanas de jitomate a Estados Unidos y ambas partes se vieron ininterrumpidamente beneficiadas por ello. Sin embargo, estamos hablando de un acto administrativo de una dependencia estadounidense. Ni siquiera es una norma administrativa en forma y por ello tienen una libertad de prescindir de ella en el momento en el que lo crean conveniente, incluso políticamente conveniente. Eso fue lo que sucedió el pasado 7 de mayo, día en el que el Departamento de Comercio gringo decidió eliminar la aplicación del acuerdo de suspensión original, muy probablemente influidos por el contexto electoral. Las normas de suspensión establecían que un nuevo acuerdo de suspensión, sin embargo, podía surgir, siempre y cuando lo hiciera dejando un margen mínimo de 30 días previos a la determinación final de la investigación, que formalmente sigue viva, a pesar de que se inició en 1996. Ese plazo vencía ayer, 20 de agosto, y se logró emitir antes de esto. Esto evitó que se impusieran medidas de compensación por un pretendido daño a la industria, así como nuevos aranceles. Además, permitió que la industria mexicana recuperara efectivo que tuvo que depositar como garantía en lo que el Departamento de Comercio determinaba el monto del supuesto daño a su industria. Tenemos, pues, una nueva suspensión. Celebremos, pero hay que estar claros que seguimos debajo de la espada de Damocles por dos razones. La investigación sigue vigente y además el nuevo acuerdo tiene la ridícula pretensión de que se revisen casi el 100% de los camiones jitomateros en la frontera norte. Esto no sería tanto problema si habláramos de unas 6 horas de revisión, pero se han adelantado que se calculan hasta 72 horas. Un desastre para un perecedero como este. Muchas gracias, querido Mercurio, por tu opinión que nos aporta luz, como siempre, que nos aporta claridad sobre este tema. Quiero pedirles que lean en plumas patrióticas a Mercurio Cadena, un itamita patriota como el que más. Para cerrar el programa de hoy no tenemos un oso del día, tenemos dos. Porque comenzamos por un doctor en periodismo, Carlos Bravo Regidor, que dirige la carrera de periodismo en el CIDE. Hoy caracterizó al gobierno de la Cuarta Transformación como el gobierno de las Biblias, de las becas y de las balas. No sabemos a qué Biblia se refiere. Agradecemos los de las becas, pero nos da profunda pena que se refiera al gobierno de la Cuarta Transformación como el gobierno de las balas, cuando fueron precisamente los gobiernos anteriores los que dispararon contra los maestros en Nochitlán, contra los estudiantes en Ayotzinapa y contra los civiles en Tlatlaya. El señor Carlos Bravo Regidor parece que está un poquitito desactualizado de la realidad nacional. Y tenemos otro oso más. Ahora el oso le corresponde a mi amigo Mario Cortés, presidente nacional del PAN, al que una periodista le preguntó que cuál era su salario, ya que es un salario del CEN del PAN y por consiguiente es público y viene de ese dinero que se niegan a no recibir del INE, ese dinero que no quieren devolver la mitad del INE. Pues el salario de Marco Cortés viene de ahí, es un salario que parece ser que es mayor que el del presidente, pero él no sabe cuánto cobra, porque cuando uno tiene la cuenta bancaria tranquila, llena de ceros, uno no tiene necesidad de saber cuánto le entra al mes por lo que se supone que es su trabajo. Mi amigo Mario se despistó, pero yo estoy seguro que tiene un profundo control de sus finanzas personales. De un servidor, entonces por lo tanto es completamente una falsedad. ¿Cuántos son tus ingresos brutos? Te lo digo con total claridad, no lo tengo presente ni los brutos ni los netos. Más o menos cuánto. Están públicos, lo puedes checar tú ahorita. Pero más o menos cuánto
¿Cuánto serían? La Más o gente menos. que nos está siguiendo lo puede ver porque la información es pública en la página www.pan.org.mx. Okay, Ahí la pueden ¿A ti encontrar. cuánto te depositan? ¿O te pagan? ¿O cómo sea? Nuevamente, ¿Cuánto es? Más o menos, Marco. te lo digo con toda Marco, todo claridad. el mundo sabemos cuánto ganamos. O sea, no puede te lo ser. digo No, otra vez con toda claridad. no puede ser que te ganan tantos millones que no sepas Lo cuánto es. puedes checar ahí en la página de internet. Sí, pero dinos cuánto, Marco. Dinos cuánto. Con esto terminamos el programa de hoy. Yo soy Abraham Mendieta, nos vemos mañana en el mismo lugar, a la misma hora y con un poquito más de gente. Muchísimas gracias por vernos en el Soberano News.